Agradecido con Dios, hermanos. En el mes de diciembre no tuvimos la enseñanza, pues por obvias razones, ¿verdad? Pero hoy en enero retomamos una vez más esta serie que empezamos, ¿verdad? Creo que fue octubre, sí, en octubre. Y le titulamos Matrimonios desde cero, ¿ok? El tercer tema que hoy vamos a compartir, que es un tema fundamental para todos los matrimonios, tema número 3, es la comunicación en el matrimonio. Y como subtema yo le añadí: la destrucción y la fructificación dependen de ella. ¿De quién? De la comunicación, ¿ok? Así que, una vez más, los matrimonios, podemos estar aquí, los niños y jóvenes, pásenle a su enseñanza, a su clase, porque son temas más matrimoniales. Muy bien, así que para que ellos también reciban, ¿verdad? ¿O cuántos papás quieren que se casen sus hijos ya? ¿No? Ok, muy bien. Quiero que podamos ir a Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis capítulo 2, versículo 25, por favor. Y vamos a leer este versículo, y cuando expliquemos este versículo se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con la comunicación, ¿ok? Pero esto va a ser un poquito más adelante. Génesis 2:25, leemos la palabra del Señor y dice así: y estaban ambos desnudos, refiriéndose a Adán y ¿a quién? Y a su mujer, ¿verdad? Adán y su mujer. Y luego dice algo muy importante: ¿y no qué? Y no se avergonzaban. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias porque hemos podido ver tu fidelidad en nuestro matrimonio, Señor, a pesar de nuestros errores que cometemos, Señor. Nosotros creemos que si nuestro matrimonio está aún de pie, Señor, en medio de cualquier herida, de cualquier problema, ha sido porque tú has sido fiel con nosotros. Tu misericordia y fidelidad, que son nuevas cada mañana, nos ha sostenido, Señor. Así que te damos gracias. Gracias por ello, Padre. Pero también queremos pedirte perdón porque sin duda todos los que estamos aquí, Señor, como cónyuges hemos fallado, Señor, primeramente a ti, después a nuestro cónyuge, nuestra esposa, a nuestro esposo, le hemos fallado, Señor. Y hoy que vas a tratar en nuestros corazones el tema de la comunicación, Señor, todos podemos decir delante de ti, Señor, y pues con veracidad y con vergüenza, que te hemos fallado, Señor. En alguna de las áreas de la comunicación te hemos fallado. Así que es tu deseo, Señor, porque por eso envías tu palabra, porque no quieres que vuelva vacía o sin propósito, sino que cumpla con el motivo por el cual ha sido enviada. Sin duda es que nuestros matrimonios tengan mejor comunicación. Por eso, Dios, yo te pido que nos ayudes, que abras el entendimiento, que nos des humildad para reconocer nuestros errores y que, Señor, a través de tu palabra podamos, Señor, aprender a tener una buena comunicación, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén, ¿ok? Fíjense, queridos matrimonios, que un equipo de fútbol juega bien cuando todo el equipo funciona de acuerdo al plan trazado, ¿verdad? Cuando nosotros miramos un partido de fútbol, de voleibol, básquetbol, el deporte que usted quiera, no crea que los jugadores salen a nomás a ver qué sale y a ver cómo le pegan a la pelota, o etcétera, o a la raqueta de tenis. No. Lo que los jugadores ejecutan ahí es lo que previamente ellos repasaron, entrenaron, en toda la semana o en los días, ¿verdad? Recordemos que un equipo de cualquier deporte tiene que tener un coach, ¿verdad? Tienen que tener un entrenador, tienen que tener un cuerpo técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo que es muy importante en un equipo es el diálogo o la comunicación. Porque imagínense
que un equipo, pues, a ver, pues vamos a llegar este día y a ver qué sale, ¿no? Pues sí. Entonces, a ver, tú, Antonio, ponte allá, toca. No, a mí no me gusta allá, mejor me pongo acá. Entonces, nadie sabe cómo pegarle a la pelota, no tienen una estrategia. Entonces, va a ser se puede llamar equipo porque se le llama, pero en sí no se está trabajando en equipo. Y no se está trabajando en equipo porque no tienen un plan. Y para tener un plan tiene que haber un diálogo, ¿verdad? Entonces, bueno, el entrenador lo que tiene que hacer es trazar un plan, ¿verdad? Estudiar al rival, etcétera, ayudar a sus jugadores, capacitarlos para que ellos puedan ejecutar, ¿verdad?, las órdenes en el campo y puedan ganar. Fíjense, eso es en el ámbito deportivo, ¿verdad? Pero saben, hermanos, que el matrimonio debe de ser un equipo, ¿sí? Aunque pues dice, uy, nomás somos dos, no importa, pues somos un equipo. En el matrimonio somos un equipo y necesitamos estar de acuerdo. Necesitamos planificar, por ejemplo, un buen matrimonio, ¿verdad?, que planificó el casamiento, que hizo las cosas relativamente bien. Bueno, no fue como muchos que la cigüeña nos ganó y nos casamos para que tuviera seguro social la señora, ¿verdad? No fue como otros de que vivimos con la suegra o en la casa de la mamá porque no teníamos a dónde llevar a la señora, ¿verdad? Los matrimonios que sí verdaderamente hicieron las cosas bien, viven mejor. ¿Sí sabe usted eso? ¿Por qué? Porque ellos planearon bien las cosas y el otro le decía, no, que a ver, ya dame la prueba del amor, te voy a dar pero una cachetada, ¿verdad? Entonces, planificaron bien sus cosas. No, ¿sabes qué? Vamos a ir primero a clases matrimoniales ahí con el padre Julio. No sé que no soy padre. Y todo eso, ¿verdad? Porque acuérdense que el matrimonio es la primera institución creada y establecida ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿quién mejor que Él para que nos diga cómo llevar a cabo nuestro matrimonio, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, aquellos matrimonios que hicieron las cosas bien, ¿saben que el porcentaje es altísimo? Porque acuérdense que siempre, aunque todo lo hagamos bien, existe que somos seres humanos, que podemos fallar, ¿no? Pero hay en estadísticas, las personas que se casaron bien, que hicieron sus cosas bien, estudiaron, o sea, todo bien, hermano. Acuérdense que Dios no está peleado con el estudio, no, al contrario. Dios quiere que nuestros hijos, que nosotros nos preparemos bien, ¿verdad? Es una de las cosas que yo le digo mucho a mis hijos. No, prepárese. No, es que no, prepárate bien. Para que el día que tú te cases no andes ahí volteando a ver si te dieron viaje o no, así como yo, ¿verdad? Batallando, pues. No, tú mira, tranquilito ahí, tu trabajo, digo, no hay trabajo tranquilo, pero llegas a tu casa, no tienes que dormir fuera, ¿verdad? O a veces en el trabajo sí, dependiendo de la jerarquía, ¿no? Pero a gusto en tu casa. Vas a poder tener tu casa, tu hogar y sobre todo, ¿verdad? Siempre cimentada tu familia en las cosas de Dios. Entonces los que hicieron las cosas así, les salieron bien. ¿Saben por qué? Porque hicieron una planeación. Y para poder planear se necesita que hablar. Ya llegaste, ya tienes tu casa, ahora sí, mira, ya tenemos algo, pues vamos a empezar a planificar a nuestros hijos, ¿verdad? Y esos matrimonios son más duraderos. ¿Sabía usted de eso? Que los que a veces nos agarraron, ¿verdad?, mal. Ahora, bendito sea el Señor, que a veces algunos que hemos empezado mal, el Señor nos agarró, nos alcanzó y ahí andamos enderezándonos, ¿verdad? Pero lo importante de esto es que un matrimonio es un equipo que necesitamos planificar nuestra vida. La falta de planificación en el matrimonio ha llevado a divorcios, ha llevado a que un matrimonio viva junto, pero vivan separados de corazón, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a tratar. Obviamente, hermanos, no es una enseñanza psicológica, porque pues, ¿verdad?, hay muchas cosas en la psicología acerca de la comunicación. No, nosotros siempre vamos a tratar de basar la enseñanza en la palabra de Dios, porque creemos que es a través de ella que los matrimonios cristianos y los matrimonios, aunque no sean cristianos, ¿verdad?, pero que escuchen esta palabra, siempre el consejo de Dios va a traer resultados. Es como vamos a poder aprender acerca de la comunicación. Muy bien, así que, ¿listos? Ok, bueno, miren,
Vamos a ver el punto número 1 o el primer encabezado. ¿De dónde viene? Fíjense, este es muy importante. ¿De dónde viene el concepto de hablar? ¿Sabía usted de dónde viene ese concepto? ¿De dónde viene el concepto comunicarnos? Pues de la lengua, pastor. Bueno, vamos a ver. ¿Sabían ustedes cómo inició desde el inicio, desde el origen, el universo? ¿Sabían ustedes o no? ¿Sabían ustedes cómo? No, pues que fue el Big Bang. Bueno, esa es una teoría de un padre católico y y específicamente eso lo hizo para defender a Dios, pero ya después se tergiversó eso, ¿no? Pero el Big Bang no es el origen, ¿verdad? En fin, porque muchas veces tenemos eso, no, es que el Big Bang, pero ni sabemos el concepto y no sabemos ni quién lo inventó. ¿Fue alguien creyente en Dios? Pero bueno, ¿saben ustedes cómo fue el origen del universo? Pues escuchen, fue a través de la comunicación. ¿Sabe usted eso? El origen del universo fue por medio de la comunicación. La comunicación de Dios. Él habló, Dios habló. Dios es quien inició este concepto de la comunicación. Él inventó la comunicación. Todo. A Dios le agrada, escuchen esto, hermanos. A Dios, queridos matrimonios, a Dios le agrada la comunicación. Miren, a través de la historia de la humanidad, Dios siempre se ha comunicado con la humanidad. No tenemos a un Dios mudo, Dios siempre se ha comunicado, tanto con su pueblo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, como con su creación, los otros pueblos también. Ahora, tanto los hijos de Dios como el resto del mundo. Entonces, el concepto cuando tú estás pensando en el concepto de la comunicación, estás pensando en Dios. Pues de Él proviene, ¿verdad?, este concepto. Y vamos a ver el origen de todo, obviamente, Génesis, vamos a ver a Génesis capítulo 1 y versículo 3. Aquí inició la comunicación, ¿ok? ¿Qué dice ahí? Lea conmigo las primeras 3 frases. ¿Qué dice? Y luego dijo, ¿qué? Dios. Otra vez. Y dijo Dios. Ahí nació el concepto del habla, de la comunicación. ¿Dios qué? Habló. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora acompáñame al versículo 26, cuando fue la creación del hombre. Recuerde que del versículo 1:3 en adelante, todos esos versículos, Dios dijo, y sea esto, y Dios dijo, siguió Dios hablando, y las cosas fueron creadas de la nada. Entonces, cuando llega el versículo 26, dijo, entonces dijo Dios, ¿ok? Hagamos, es decir, Jesús y el Espíritu Santo, hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos tripartitos, ¿sabe usted? ¿Okay? Por eso es el concepto de la Trinidad en el hombre también. Muy bien. Hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios no tiene forma, pero Jesús sí. ¿Okay? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y fíjense lo que dice el 28, hermano. Y los bendijo Dios. No crea que Dios volteó a verlos y les hizo, hola. No, eso no. Fíjense lo que, y aquí viene lo importante. Dice, ¿y les qué? ¿Se dan cuenta cómo Dios siempre habla? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense que yo estaba pensando en esto, y obviamente pensamiento bíblico, no, pues imagínense, ¿no? Si no, ahí me agarra, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos, escuchen estos matrimonios, que las primeras palabras de Dios para el hombre y a la mujer fueron palabras de bendición. ¿Se da cuenta usted? ¿Lo alcanza a ver o no? Las primeras palabras que Dios pronunció y que nuestros padres escucharon fue de bendición.
Hermanos, a Dios no se le pasa nada. Dios quería cerciorarse que las primeras palabras que sus hijos escucharan fueran de bendición. Y los bendijo Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Es algo bien, bien hermoso esto, hermano. La ternura, la dulzura, el amor de Dios. Y ¿saben qué? Parece que no, pero aquí hay una grande lección para nosotros. Dios, como nuestro ejemplo del creador, del esposo amoroso, nos pone el ejemplo para que nosotros seamos cariñosos. Con nuestra esposa, esposa con el esposo. Ya no le digas, ay, qué barriguita tan grandota tienes. Ya, ese no es cariño, ¿verdad? ¿Verdad? Y también con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestros hijos. Procuremos, hermano, aquí viene la aplicación, escuchen esto. Procuremos que las primeras palabras al despertar, perdón, sean de bendición, hermanos, a nuestra esposa, a tu esposo, a nuestros hijos. Miren, ahora, no lo hice, Dios sabe que no lo hice por esto, pero les voy a poner un ejemplo, acabo ya se fueron los chavos, ya. Me levanté, hermano, tempranito, a las 12 de mediodía, no se creen, me levanté temprano, ¿verdad? Me levanté y fui al cuarto de Kevin, ¿no? Y estaba el Kevin y pues siempre jugamos yo y él, y entonces estaba así y yo pues oí que estaba despierto, entonces abro la puerta y le dice, y así jugamos, ¿no? Entonces me meto y me acuesto con él y lo abrazo, ¿verdad? Y él, ya te vi que estabas despierto, hombre. Y ya empezamos a platicar, pero total que yo lo abracé, o sea, no estoy hablando cosas, no estaba pensando yo en esto. Y ya le estaba diciendo, hijo, ay, me acuerdo cuando ya saben, ¿no? Porque luego se avergüenza, no le digo, pero bueno. Entonces ya, me salí, tuve un ratito con él, me salgo y me voy al cuarto, el otro cuartito ahí que hicimos, ahí y estaba Ángel ahí, el güerito, y llego, me la abrazo y lo acerco, ¿cómo estás, bebé? Ya sabes, ¿no? Ahí con él. Entonces, fíjense, pero yo lo hice inconscientemente, ¿no? Pero el Espíritu, ya en el tema dije, o sea, es cierto. Hermano, mira, a lo mejor tú lo haces, ¿verdad? Yo no me estoy poniendo, uy, qué gran ejemplo, no siempre lo hago, hermano, eso. Pero te sientes tan bien, y no se trata de que tú te sientas bien, sino que estamos copiando lo que Dios hizo. Por eso si usted lee la palabra dice que nuevas son sus misericordias, ¿verdad? Cada mañana. Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces procura, hermano, que cuando tú te despiertas, yo sé que si la esposa se despierta, voltea y va a ver al hombre así, no le hace, bendígalo, hermano, ¿verdad? Si le ve algo escurriendo por aquí, tápese los ojos, bendiga a su esposo, ¿verdad? Hermanos, son cosas tan hermosas que Dios nos pone aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora escuchen algo, miren, aunque alguien pueda decir yo soy ateo, ya saben qué significa eso, ¿no? Porque hay ateos y hay otros que no son ateos y creen en Dios, etcétera. Pero aunque el ateo diga no y luche por decir que Dios no existe y etcétera, escuche, ese ateo, cuando nace su hijo, replica lo que Dios hizo. ¿Sabía usted que aún el ateo, todos los seres humanos, pero incluyendo el ateo, cuando nacen nuestros hijos, ¿alguien se acuerda cuando nació su hijo o no? A ver, levante la mano aquí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Las mamás dicen, ni me recuerdo. Bueno, pero se acuerdan, ¿no? ¿Qué fueron las primeras palabras que tú le diste a tu hijo? ¿A poco le dijiste, ya naciste? ¿Sí? Fueron de cariño, ¿sí o no? ¿Sabes por qué? Porque tú tienes el ADN de Dios. Porque tú y yo somos imagen de Dios. Porque replicamos la alegría del Creador cuando miró a Adán y a Eva. ¿Se dan cuenta de eso? Dale un aplauso al Señor. Siempre pasa esto, ¿verdad? Todos se acuerdan cuando nacieron sus hijos y ya pues, hay unos que estás por el medio del vidrio, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo, bueno, no está ahorita el chico, pero les voy a decir la verdad. Cuando nació el Chuy, ¿vieron qué feo estaba? No, hombre, en serio que cuando lo vi, dije, ¿qué es esto? Pensé que como maná, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, yo también cuando estaba bien, bueno, ¿verdad? Estoy diciendo, pero como no me había tocado, pues, o sea, yo tenía
¿cuántos años tenía cuando nació Chuy? 11 años, algo así. Entonces yo lo miré y luego, pues era una cosota. El Chuy cuando nació, yo dije, pobre mi mamá, ¿qué le pasó, verdad? Le han de haber abierto desde el talón hasta la cabeza, ¿verdad? Porque fue cesárea. ¿Verdad? Pesó 5 kilos y algo, ¿no? O sea, era un monstruo el Chuy. Luego lleno de pelos, así. El gremlin, dije, nació aquí. Entonces, para aún así, cuando yo miré a mi hermano, me dio alegría. Dije, ya me voy a destronar este. No, no se crean. Me dio alegría porque yo quería, pues, un hermanito. Pues tenía a mi hermana, no puedo pelear con ella. Pero no se compara cuando yo vi a mi hijo. A Julio, el primero, a todos, ¿verdad? Pero me dio tanta alegría verlo y bueno, usted ya se acordará de lo suyo. Jamás dije, uy, ¿cómo le voy a hacer para la leche, para los pañales? No, nunca pasa por eso, ¿verdad? Por eso también dice la Biblia, ¿verdad? Que las mujeres cuando están en el dolor de parto, pues están ahí, pero cuando ya tienen al bebé en sus brazos, se les olvida, ¿verdad? Ese sufrimiento. Y luego les da cuando empiezan a amamantarlos y les salen sangre. O sea, ¿cuántos le sacaron sangre a los muchachillos? ¿Verdad? Y que a las 3 de la mañana... ¡ah! ¿Se acuerdan? Bueno, el punto es que la imagen de Dios es plasmada en el ser humano. Siempre las primeras palabras, hermanos, en serio, van a ser de bendición a nuestros hijos. Eso es lo que Dios hizo, ¿ok? De la misma manera, hermanos, entonces repliquémonos nosotros en nuestro diario vivir. Que tus primeras palabras sean de bendición para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. ¿Decimos amén? Muy bien. Entonces, y todo esto viene de Dios, hermano. Ahora Génesis capítulo 1, versículo 29, vamos a leer ahí. Ya se me fue el tiempo. A ver. Génesis 1, 29. Y una vez más Dios hablando, dijo Dios, hablando a Adán y a Eva: he aquí os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Fruto y semilla, Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del 6º día. Hermano, todo vino por la voz de Dios. La comunicación, la expresión de Dios. El universo fue creado por la voz de Dios. El ser humano fue creado porque Dios dijo, hagamos al hombre. Todo viene por la comunicación de Dios, por el hablar de Dios. Cuando Dios creó el matrimonio, hermano, fue por medio de su voz, por la comunicación de Dios. Entonces debemos entender que Dios es nuestro máximo ejemplo ¿de qué? De comunicación. Y que el matrimonio surgió en comunicación por un motivo. Y ese motivo es porque el matrimonio se debe de mantener o sostener primeramente por la voz de Dios y por la comunicación entre el hombre y mujer. ¿Estamos aprendiendo? Muy bien, vamos al encabezado número 2. Dios estableció el matrimonio para que tuvieran buena comunión. Génesis capítulo 2, versículo 18, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 18. Leemos ahí la palabra. Dice, y dijo Jehová Dios, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Fíjense, aquí es muy importante esto, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló, ¿qué? Ayuda idónea para él. Hermano, ningún animal debe de ser ayuda idónea para el ser humano. Escuche, ningún animal. La única ayuda idónea es, ¿quién? Nuestra esposa.
¿verdad? Y la mujer es el esposo. Ningún animal, hermano. Escuche esto, y eso es lo que Dios dice. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y se la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, miren, cuando Dios hizo la creación animal, todos los animales, le dio a Adán la consigna de que les pusiera los nombres. Nomás imagínense el tamaño de IQ que tenía Adán, ¿ok? Imagínense la inteligencia y habilidad que tenía el primer hombre aquí en la tierra para poder hacer eso. Porque miren, si usted mira los nombres originales, ahorita nomás decimos, no, pues que el perro, bueno, eso es, pero tiene un nombre científico. Y ese nombre científico, sus características son conforme a lo que él es. ¿Sí entiende eso? El elefante, etcétera. Entonces lo que quiero que usted entienda es que Adán, cuando le puso el nombre, se fijó en las características de ese animal para de ahí poner el nombre. O sea, fue inteligente. Muy bien. Entonces miren, después de que Adán le puso nombre a todos, no se le pasó ni uno. ¿Ok? Por ejemplo, le dijo: tú serás llamada vaca, ¿verdad? Tu caballo, tu yegua, tu tigre, tu oveja, así. Pero escuchen, nada le causó a Adán tanto impacto. Nada. Le dice: no, pues tú eres el murciélago, ya, el que transmitió el, ¿cómo se llama? El COVID. No fue él, ¿verdad? Nada le causó tanto. No, nomás les decía eso. Y ningún animal le decía: gracias, Adán. Nada. ¿Por qué? Porque el animal y el ser humano no tienen diálogo. Aunque ahorita, bueno, ya luego hablaremos de eso, ¿verdad? No hay, hermano, no hay. Muchas veces pensamos que los animales no son así, hermanos. Ellos solamente comen, duermen y eso, reconocen, tienen olfato, etcétera. Pero no, tú no vas a poner un chango, aunque mucha gente dice que son inteligentes, sí, comparten cierto ADN, etcétera, etcétera. Pero tú dale un crayón a un chimpancé para que te dibuje un árbol a ver si lo hace. No lo va a hacer. Lo único que tiene esas capacidades es el ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando Adán hizo todo eso, nomás lo hizo por obediencia, pero pues no se encontró nada para él. Nada. Hermano, los seres humanos, hermanos, nunca mantendrán una comunicación como la que Dios quiere. Escuchen, hermano, que haya entre seres humanos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Fíjense, en Génesis 2:20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se ayuda idónea para él. No se encontró la ayuda idónea quien fuera compañero de Adán. Hermano, pero escuchen, y son temas bien que no quisiera tocar, pero los tengo que tocar. Ahora el ser humano, escuchen, quiere humanizar a los animales. ¿Sabe usted que eso es en contra de la Biblia? Como cristiano se lo estoy hablando. No puedes tú humanizar a los animales. Eso es en contra de lo que Dios ha establecido, pero tampoco puedes matarlos, ¿verdad? O sea, no, nada de eso. Ser malos, pues. Pero sí, están para que te los comas, ese fue su propósito de los animales, alimentar al ser humano, ¿sabía? Ese es el propósito. Yo sé que se oye feo, no, eso es lo que tú haces. Cuando tú vas y compras 1 kilo de carne, ¿qué crees? ¿Que la carne bajó del cielo? No, tuvieron que matar a una vaca. ¿Sí sabías, verdad, o no? Entonces se cumple la promesa de Dios. Pero escuchen, ¿dónde está lo malo? Como cristianos, para que entiendan eso, hermano. Y yo miro, hermano, en serio, y digo, bueno, la gente normal está bien, pero hermanos cristianos durmiendo con perros en su cama. Es más, se los voy a decir con tristeza. He visto personas que se preocupan más por un animal, se ponen malos y los llevan a la veterinaria corriendo, pero sus hijos se ponen enfermos y les dan una paracetamol. Eso, hermanos,
Es en contra de la voluntad de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que no se atienda, ¿sí? No me vaya a malentender eso. Pero no humanice a los animales. Eso no es el plan de Dios. Déjelo que su animal cumpla el rol para el cual fue hecho, hermano. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Amén. Yo sé que no les gusta, pero bueno. Ese es el plan de Dios, hermano. Pero miren, siempre el ser humano se va a intentar rebelar contra Dios. Y voy a poner un ejemplos que han pasado, y ustedes, todos los que tienen televisión, se han dado cuenta. ¿Qué ha pasado con la gente que ha querido humanizar animales? A ver, dígame usted. Animales que no son para estar en casa. Agarras un tigre, lo compras, y por más bonito que te mire el tigre, y un día te va a comer. ¿Sí o no? Por más que le dediques años a una pantera, y ay, qué tan chiquito el gatito, tú no sabes qué bonito estoy. Cuando crezca te va a comer. ¿Por qué? Porque ese animal va a responder ¿a qué? A su naturaleza. ¿Sí está entendiendo eso? No podemos ir en contra de eso, hermano. Y el intentar hacer eso, hermano, ha traído muchas consecuencias, ¿verdad? Entonces, entendamos, hermano, que se tiene que hacer eso. Entonces mucha gente puede decir, oiga, entonces si yo miro un animalito no le doy comida. Claro, dele comida, nadie está diciendo que no, ¿verdad? Pero también cuando mira un ser humano, antes de comprarle esa croqueta a los perros, primero cómprele al ser humano. Sí, pero es que ellos no son tan agradecidos. No estoy preguntando eso. Nuestra primera obligación es con los seres humanos, antes que con los animales, según la idea de Dios. A ver, ¿cuántos seres humanos ustedes se ha llevado a su casa a dormir? Ni uno, ¿verdad? Ah, pero gatitos, animales o pájaros. Bueno, los pájaros no se pueden agarrar, ¿verdad? Una vez estaba en Caléxico y no sé, pero había como unos 30 pericos. Y me acuerdo que le mandé un video a mi mamá. Ay, mi hijo, agárrame uno. Pues ahí me tienen a mí de obediente. Pues ¿cuándo iba a agarrar un perico? Pero bueno, ok. Entonces, y ahora aún así, hermano, si usted tiene la capacidad para cuidar un animal, lo entiendo. Sí, no lo estoy tomando para que no vaya, por eso me trajeron a la iglesia, porque me está paliando el pastor porque quiero a los gatos, a los perros, a los ratones, a los alienígenas, a los... No. Pero tenga cuidado, o sea, hay que, cada uno tenemos que hacer lo que, ¿verdad? Y obviamente no sea malo con los animales, porque Dios son creación de Dios, ¿sí me entiende? O sea, ese es lo otro, no sea malo, no agarre comida envenenada, ¿verdad? Como mucha gente que les cae gordo los perritos y les echan los animales y ahí los perros se mueren. No, o sea, eso también es en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que quiero aclarar eso nada más. Entonces, no es bueno humanizar a los animales, eso es bíblico. Ahora, Adán cuando vio a todos los animales, no, pero cuando vio a Eva, dijo, ahora sí, dijo. Y fíjense, Adán aquí tuvo la reacción, y su primera expresión fue comunicación con su esposa. ¿Sí o no? No le dijo, a ver, ¿sabes hacer tamales? ¿Sabes hacer tortillas de harina? ¿Cuál es la dote que me va a dar tu familia? No dijo nada de eso, ¿verdad? Lo primero que a Adán le dijo cuando la vio, le dijo, tú eres hermosa. Entonces yo sé que el teólogo va a decir, pastor, está usted mintiendo. La Biblia no dice que es, bueno, fíjense, le voy a decir qué dice. Adán le dijo esto, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. En pocas palabras le dijo, eres tan hermosa como yo. ¿Ah? ¿Ya se dio cuenta o no? Fueron palabras de amor, contento. Dios creó el matrimonio para que en él hubiera buena comunicación. Así como Dios lo tenía con su creación, ¿verdad? Dios fue, es y será el ejemplo. ¿Y cómo era la comunicación, hermanos, entre Adán y Eva? Ahora sí vamos al versículo. Génesis 2:25, fíjense. Génesis 2:25 dice, y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Y usted de volada piensa, ¿verdad? Así que avergonzar es tapándose. No, esa palabra no, porque no existía la maldad. Fíjense, esta palabra, no voy a decir el nombre, pero su significado es estar desilusionado
o atrasado. Significa afrenta, avergonzar, burla, confusión, deshonrar, maldad, tardar, sentirse inútil o inferior. Eso tiene todos esos significados. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando hay una mala comunicación en el matrimonio? Fíjense cómo cobra sentido la palabra, el significado. Bueno, cuando hay una mala comunicación en el matrimonio, rápidamente vienen estos calificativos. Miren, cuando no tenemos una buena comunicación, ¿qué pasa? Estamos confundidos, ¿sí o no? En el matrimonio, cuando no hay buena comunicación, pues ¿qué pasó? ¿Qué le dije? O sea, confundido. ¿O qué pasa? Nos desilusionamos en el matrimonio. O sea, ¿pero por qué? Cuando no hay una buena comunicación, nos sentimos inútiles. Y esta palabra no es una grosería, tenemos que entender el tema. ¿Qué es sentirse inútil? Pensamos que algo estamos haciendo mal. ¿Les ha pasado, hermano? No se quemen aquí delante de la cámara. ¿Voltean a la cámara? No hay. ¿Verdad? De repente, vamos a poner al ejemplo la esposa. La esposa se levanta de malas, ¿verdad? Porque nosotros no, ¿verdad, varones? Bueno, la esposa se levanta de malas y nosotros así nos levantamos y vamos y con el crucifijo y de puntitas, ¿verdad? A ver, esparciendo agua bendita por todo, no se crea. Entonces, y luego, entonces, ¿qué viene? Cuando hay una mala comunicación, ¿qué viene? Nos sentimos culpables. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué ella o por qué él están así? ¿Se dan cuenta cómo cobra sentido la palabra? Cuando hay una mala comunicación, nos sentimos inferiores. Cuando hay una mala comunicación, hay pleitos y herimos a nuestro cónyuge. Entonces Dios, cuando creó y diseñó el matrimonio, fue para tener una buena comunicación, para que por medio de esa buena comunicación no vinieran los pleitos, no se sintieran avergonzados. Que ya aprendimos, ¿verdad?, de los matices que tiene el significado de esta palabra. Miren, la buena comunicación, queridos matrimonios, escuchen esto, previene los problemas en el matrimonio. La buena comunicación. ¿Se dan cuenta del por qué Dios diseñó que en el matrimonio existiera la buena comunicación? Así que, pues, a poner en práctica, hermanos, la buena comunicación en nuestro matrimonio. Estamos aprendiendo la buena comunicación en el significado de la palabra avergonzar, hermano. Usted puede poner todos esos matices o esos significados a viceversa. La buena comunicación, hermanos, en el matrimonio, un buen matrimonio, hermano, que tiene buena comunicación, no anda desilusionado, no anda confundido, porque sabemos que si nuestra esposa anda de malas, bueno, pues está pasando por una etapa, ¿no? ¿O no? Está pasando por una etapa, estás pasando por una etapa, ¿verdad? No te sientes inferior, no te sientes inútil. No. La buena comunicación en el matrimonio te ayuda a conocer más a tu cónyuge. Pero la mala comunicación entonces destruye el plan de Dios para el matrimonio. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el encabezado número 3. Miren, el primer matrimonio tenía buena comunicación, hermano. Créanlo. Génesis 2:23. Ya lo leímos, pero de una vez más lo voy a leer. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Queridos matrimonios, el primer matrimonio mantenía una buena comunicación. Recordemos que ellos fueron creados en inocencia, quiere decir sin pecado, ¿no? Ellos no tenían pecado, ellos mantenían una buena comunicación primeramente con Dios. ¿Con quién? Con Dios y entre ellos. Entonces, miren, aquí viene algo muy importante, matrimonios. La buena comunicación en el matrimonio se deriva de tener primeramente una buena comunicación con Dios. Una buena comunicación con Dios. ¿A través de qué podemos tener una buena comunicación con Dios? A través de orar, o sea, de hablar con Dios.
a través de estudiar la Biblia para ver qué Dios dice de Él y cómo aprender a comunicarnos con Él y cómo aprender a comunicarnos con nuestro cónyuge. Como por ejemplo, miren, Colosenses 3, 18 y 19, fíjense, ¿verdad? Porque aquí pueden haber así, ¿verdad?, hermanas o hermanos que pues dicen, no, es que yo soy de fulana aparte, pero no voy a decir el nombre, ¿no? Y en tal estado de México, y ahí somos así. Bueno, pues está bien, pero acuérdate que tú y yo ya no somos de este mundo, ¿verdad? ¿Ya no? Ya somos ciudadanos del cielo. Entonces, para entender el lenguaje con el que tenemos que tratarnos, tenemos que, no, es que yo soy de Juchipila. ¿Quién es de Juchipila aquí? No hay nadie. ¡Ay, no! Ya sabía. Estoy jugando, ¿no? Estoy jugando, ya sabía. Bueno, ¿verdad? Entonces, mire, fíjense cómo Dios dice que tienen que llevar la comunicación. Fíjense, Colosenses 3:18 dice, casadas. Aquí no viene si eres de fulano estás. No. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces la hermana va a decir, ay, sí estoy bien, mira, yo cuando me hagas enojar mi esposo, hago mi jeta. No, eso no quiere decir, no, sino que le tengas respeto a tu esposo. Respeto, no somos perfectos, ¿verdad? Levante la mano, hermano perfecto. No vino ahora. No somos perfectos, pero mantener ese respeto a tu esposo va a ayudar a que tu comunicación esté bien. ¿Sí entienden eso? Entonces viene el marido, ¿verdad? El marido de por allá, ya no voy a decir. Y dice, no, a mí mi abuelo me dijo que la mujer atrás y yo enfrente, ¿verdad? Y si no hace caso, mira, aquí traigo una riata, un mecate, ¿verdad? Y que dice, mira, no me interesa de dónde vengas. Fíjense lo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y entonces tú puedes decir, yo la amo, pero aquí viene algo que si Dios lo dice es por algo, hermano. Y no seáis, ¿qué? Ásperos con ella. Varones, ¿nos falta en eso? Sí y amén. Somos ásperos por naturaleza, ¿verdad, hermano áspero? Hermanos, somos ásperos por naturaleza. Y a tu esposa, a ver, de vez en cuando ora, no se crean, una mujer de Dios viene y, hola amorcito mío, puchunguito, ¿cómo le digas? Ya te preparé tus tortillitas de harina para que se te suba el colesterol y te pegue un infarto porque ya me tienes enfadado, no te creas. Ya te hice tu comida, yo no quería eso, ¿verdad? Y la esposa como, ¿verdad? O con todo el cariño del alma, ¿verdad? La hermana se avienta 2 horas ahí en el calorón haciendo la comida y el esposo llega y, ay, mi amor, mira, te dice, ay, espérate, vieras que me acabo de comer unos camarones. Y consejo número 1, hermanos, aunque usted coma, échese un taco, guarde algo, ¿verdad? Porque si no, ya no le van a hacer comida. Entonces, hermano, a veces es así, hermanos. Miren, esto es por falta de la comunicación. Estamos ahí, ¿verdad? Y luego tu esposa está diciendo, oye, mira, esto. Y, no, pues ya, mira, hermano, con eso, escuche, según la Biblia, fuimos ásperos con ella. Y eso ya perdimos la comunicación con Dios. Por eso después, ¿verdad? Ahí en Pedro dice que si nosotros no somos sabios o no tratamos sabiamente a nuestra esposa, nuestra oración a Dios está interrumpida, parafraseando. Tiene estorbo. Lo que Dios está haciendo. Entonces tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y hable el Señor así. Entonces el Señor desde arriba te hace señas así. Mira, allá. Háblale bien allá y después me hablas a mí. ¿Te das cuenta? Pero no nos vamos a dar cuenta hasta que leamos la Escritura y le digamos, Señor, perdóname, Señor, soy un huerco, bien huerco yo. Perdóname, Señor, soy bien así, pero tu palabra dice que puedo ser transformado. Ayúdame, que este carácter, Señor, es más, ni el que esté enfrente del espejo ese aguanto, o sea, a ti mismo.
Ayúdame, Señor, porque mira, el fruto del Espíritu Santo con sus varias ramificaciones es amor, paz, benignidad, bondad, templanza, todo eso, Señor. Entonces, el Señor lo tiene ahí ya listo para nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es algo que lo tiene Él ya listo, pero nosotros tenemos que ejercerlos. Y eso, hermanos, es de la comunicación. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es importante leer la Biblia. Aquí Dios nos dice, hey, te tienes que comunicar así. Ay, es que no entiende. Bueno, la Biblia dice que lo hagamos de esa manera. Dejémosle a Dios el resultado. ¿Sí o no? ¿Dicen amén? Por ejemplo, hermanos, en la Biblia nos dice cómo la esposa le debe de hablar a su esposo, cómo debe de tratarlo, y el esposo también. Eso, hermano, lo aprendemos a través de estudiar la Biblia, pero no queda solo en estudiarla, porque yo ahorita lo estoy diciendo, yo lo sé de memoria, tú lo sabes quizás de memoria, pero a veces en el momento... Por eso lo importante es, Señor, tengo una esposa que tratar, que cuidar, ayúdame en este día, Señor, ayúdame. Yo sé que me va a buscar miles de defectos, me va a buscar cómo estar peleando, pero dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Si tú sabes que a veces las cosas no andan bien, hermano, tienes que, como Jesús, pasar la noche orando. O al revés, la hermana también, porque hay varones que también estamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere, hermano, que podamos conocer cómo debe de ser la comunicación entre nosotros. Amén, pero obedecerla. Muy bien. Ahora vamos a ver de dónde inició el problema de la falta de comunicación. Porque, acuérdense, nuestros padres fueron creados en inocencia, todo eso, pero hubo algo. ¿Sabe usted? Hubo algo. Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿De dónde inició el problema de la falta de comunicación? Hermano, cuando se escondieron de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Se avergonzaron, tuvieron temor por algo. Génesis 3:8 dice, hablando del matrimonio, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué? ¿Qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se da cuenta que antes Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban? Sí, ¿se acuerdan lo que leímos? Pero ahora eso ya les causó temor. El matrimonio, hermanos, hasta ese entonces no había experimentado la vergüenza. Antes de pecar, acuérdense, en el capítulo 3 de Génesis se narra la historia del pecado, cómo entró el pecado en el mundo. Adán y Eva pecaron. Cuando pecaron, rompieron esa comunión con Dios, rompieron esa comunicación con Dios. Y después de romper esa comunicación con Dios, todo se vino abajo. Fue hasta que pecaron, que desobedecieron la voz de Dios, que experimentaron miedo, vergüenza, hermanos. Y aquí quiero dejar algo en claro, miren, escuchen esto, porque esto es algo bíblico, ¿eh? Toda mala comunicación en el matrimonio es derivada del pecado. Toda mala comunicación. Cuando no tenemos una buena comunicación con nuestro cónyuge, el culpable es el pecado. Es decir, nosotros, porque nosotros lo hacemos. Vienen consecuencias, hermano. Cuando uno de los cónyuges anda en pecado, vienen consecuencias. El primer matrimonio experimentó el miedo, el temor, porque habían ofendido a Dios, y ahí empezó el problema del pecado, y con ello la mala comunicación en el matrimonio. ¿Saben por qué? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque rápido que pasó eso, le dijo a Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste, o sea, aquella mujer que antes le dijo, eres tan hermosa como yo, ya le empezó a tirar. ¿Se dan cuenta? Y eso nos pasa, hermanos, cuando hay pecado y hay una mala comunicación, nos empezamos a quejar de nuestra esposa, y le empezamos a decir, no, es que tú. Pero la esposa también, no, es que tú. ¿Sabes por qué? Porque hay un pecado. Algo está pasando aquí en tu corazón. No quieras taparlo, pero es más fácil culpar a los demás.
¿Estás entendiendo eso? Porque eso es algo bíblico, hermanos. Rápido el hombre habló mal de la mujer habló mal del hombre. De hecho, hermano, aquí hay un principio bíblico, hermano, y ética. Escuchen, nosotros como pastores o consejeros, en este caso, estamos acostumbrados a eso y es parte de. Pero hermano, usted no le ande platicando a nadie sus problemas de su esposa. Si usted anda hablando mal de su esposa, hermano, acuérdense que usted y su esposa son una sola carne. Yo sé que su esposa no es perfecta, mi esposa no es perfecta, yo no soy perfecto, etcétera. Así nadie somos perfectos. Pero a menos que sea una consejería bíblica, pero usted no ande hablando mal de su esposo, hermana. Esposo, usted no ande hablando mal de su esposa con los demás. Eso a Dios no le agrada. ¿Se da cuenta aquí? Dios no le agradó eso. Al final de cuentas, el hombre y la mujer le echaron la culpa a Dios, porque Dios había creado a la serpiente, ¿verdad? Cuando hay pecado en el matrimonio, siempre se buscan culpables, en vez de buscar soluciones. Querido matrimonio, por más que te esfuerces, escúchame, aquí viene una máxima, ponme mucha atención. Por más que te esfuerces por tener una buena comunicación y quizás te graduaste de licenciado en comunicación, está bien, pero escúchame, por más que te esfuerces en tener una buena comunicación con tu cónyuge, si no dejas de practicar el pecado, jamás vas a poder mantener una buena comunicación con tu esposa, con tu esposo. Jamás. Porque recuerda, la buena comunicación en el matrimonio comienza con tener una buena comunicación con Dios. Y si a Dios le fallamos, es decir, estamos en pecado, pues esa comunicación, esa comunión se corta. Y al cortarse nuestra comunión y comunicación con Dios, se va a cortar la comunión y comunicación en nuestro matrimonio. Hermano, si alguien me conoce a mí, después de Dios, es mi esposa. Y hay veces que hasta hacer, a ver, varones, para no sentirme solo. ¿Cuántas veces su esposa le ha dicho, no has orado, verdad? Y tú vas saliendo de orar y no se te nota, ¿verdad? Y con los ojos de mapache pasaste la noche orando, y así, ¿verdad? Y luego te avienta esa llaga al corazón. No has orado, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque hay algo. Mira, una vez dijo el pastor Julio Márquez, se me quedó bien grabada esa. Nadie debe de saber que oras, pero todos deben de notarlo. ¿Sí o no? Hermano, nos conocen. Porque cuando tú estás con Dios, tu rostro brilla, entiéndase figuradamente. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó de allá de la montaña? ¿Su rostro qué? Resplandecía, porque nadie que está en la presencia de Dios es el mismo, hermano. ¿Estamos entendiendo? Entonces, lo más importante, hermano, para mantener una buena comunicación en nuestro matrimonio es mantener una buena comunión y comunicación ¿con quién? Con Dios. Solo así vamos a poder tener una buena comunicación sana con nuestro cónyuge. ¿Cómo se puede recuperar la buena comunicación con Dios? ¿Cómo? Miren, recordemos que después del pecado que entró a nuestros padres, todo el ser humano, todo, aunque tú, como te digo, que nazca así tan bonito como nació mi hermano Chuy, ¿verdad? Todos nacen con la tendencia al pecado. Todos. Tú a tu hijo y ponlo en práctica si te acuerdas. Yo no me acuerdo cuándo le enseñé a mis hijos a que hicieran lo malo. Ellos nacieron con eso. Tus hijos también. ¿Por qué? Porque tienen el gen del pecado. Ellos nacen con eso. No les vas a enseñar. A nuestros hijos les enseñamos a hacer las cosas que bien. ¿Sí o no? ¿Sí te acuerdas o no? Quería meter el dedito en el contacto de electricidad y les decías no. Y entonces, ¿qué hacía el niño? ¿Qué hacía? ¿Sí o no? Entonces muchos dicen, ¡ay, qué chistosito es mi hijo! Y estás creando a un desobediente que más adelante vas a tener que ir a visitarlo a la prisión. Si no, lo metes en cintura desde niño. ¿Verdad? Parece que no, hermano, pero la Biblia dice que corrijamos a nuestros hijos. Digo, hay que usar sabiduría, ¿verdad? Obviamente no le vas a dar un jicarazo al muchachito de 2 años, por eso hay que enseñarle. Ahora ya venden para tapar los contactos, ¿verdad? Ya venden eso.
Muy bien, entonces estamos entendiendo, hermanos, eso. Entonces todos nacimos con eso, nacimos con ese gen del pecado. Entonces el hombre necesita de nuevo tener una reconciliación con Dios. Necesita la voz de Dios. Es una voz santa, y un hombre en pecado no puede mantener una comunión. Sí puede escucharla, pero no puede mantener una comunicación con Dios. Entonces Dios, que es bueno y es rico en misericordia, a pesar que nosotros somos infieles, ¿saben qué hizo Él? Envió a su Hijo para que a través de su Hijo Él nos hablara y pudiera restaurar esa comunión y comunicación con Él. Denle otro aplauso al Señor, hermano. ¿Cómo se puede recuperar la buena comunicación con Dios? Solo a través de Jesús, hermano. Solo a través de Jesús. ¿Por qué? En primer lugar, porque Jesús es el verbo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, un versículo muy conocido y muy odiado por los ruselianos, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, para que usted sepa quién es el verbo, acompáñenlo el versículo 14, Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el verbo entonces? Cristo Jesús. Pero para que todo quede más claro todavía, acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Hebreos 1, 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es de todo el Antiguo Testamento, lo dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién habla Dios? También por medio del Hijo de Jesús. Ok, entonces, ¿cómo se puede recuperar la buena comunicación y comunión con Dios? A través de Jesús, porque Él es el verbo de Dios. 2, porque Jesús habla lo que Dios quiere transmitirnos. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Juan capítulo 12, 49 y 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, hablando Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dios en el Antiguo Testamento, hermano, primero Él fue el que habló. ¿Se acuerdan? Adán y Eva escuchaban su voz, Moisés escuchó su voz, pero después empezó a hablar por medio de hombres, sacerdotes, profetas, reyes. ¿Se acuerdan todo eso, verdad? Pero escuchen, hermano, todas esas voces, aunque sí era Dios hablando a través de ellas, el recipiente, es decir, la persona, era un hombre pecador. La única voz fiel, hablando del recipiente y de la voz perfecta, fue Jesús. Jesús no solamente habló todo lo que el Padre le dijo, sino que Él completamente era puro, santo. Por eso, en esencia, esa es la voz más pura que el mundo un día pudo escuchar. Solo a través de Jesús, hermano, es la voz representada igual que la voz del Padre cuando escucharon a Adán y Eva, escuchaban la voz de Dios. Es la misma cuando tú escuchas la voz de Jesús, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú miras un sermón y escuchas que están hablando de parte de Dios, que está hablando Jesús, Dios sigue comunicándose con nosotros. Porque solo Jesús fue perfecto en su comportamiento y en lo que Él dijo. Aquellos hombres, hermanos, aunque sí compartieron lo que Dios les había dicho que dijeran y todo, eran hombres con fallas. ¿Se acuerdan? Moisés era un hombre que habló de lo que Dios decía, pero una vez se llenó de ira y quebró las tablas de la ley, ¿verdad? Una vez se llenó de ira y
maltrató ahí una peña, etcétera, y les gritaba, ¡ahora rebeldes! ¿Por qué? Porque era un humano. Sin embargo, Jesús nunca fue dominado por el pecado. ¿Ok? Ahora, después de Jesús, ¿quién nos habla? Bueno, es el Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo tiene un título que es el consejero. ¿Qué hace un consejero? Usted, bueno, algunos han entrado a consejería, pero usted entra en consejería y el que está aconsejando está así, ¿así está o no? ¿Qué hace el consejero? Habla. Bueno, el Espíritu Santo es el consejero, Él nos habla, ¿verdad? Pero también, hermanos, la Biblia es la voz de Dios. En ella encontramos lo que Dios quiere transmitir tanto a sus hijos como a su creación. Es ella la que contesta las preguntas más importantes para el ser humano. ¿Usted sabe cuáles son las preguntas más importantes para el ser humano? ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Y qué pasará después de dejar de este mundo? Esas son las preguntas más importantes para el ser humano. En la Biblia, hermanos, se contestan esas preguntas. Es la Biblia, hermanos, también donde la voz de Dios se sigue escuchando. En ella podemos oír una vez más esa voz perfecta, la voz de Dios, la voz de Jesús, porque Jesús habló lo que el Padre le dijo que nos dijera, hermanos. También, hermano, porque ¿cómo podemos una vez más recuperar esa comunión con el Padre? A través de Jesús ya vimos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque a través de Él somos perdonados por Dios, a través de Jesús. Un versículo muy, muy conocido, hermanos, y ya nos vamos a irnos hacia la recta final. Juan capítulo 3, 16, un versículo muy conocido, y 17, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Y cómo? ¿Cómo el mundo escuchó cómo ser salvo? ¿Cómo el mundo se dio cuenta que era pecador? A través de la voz de Jesús, a través de la comunicación. ¿Se da cuenta? Entonces, de esta manera, hermanos, podemos nosotros recuperar esa buena comunión y comunicación con Dios a través de Jesús, ¿ok? Y por último vamos a usar, hermanos, que nos sirva de ejemplo la comunicación de Cristo con el Padre, para que podamos imitar esa comunicación de Cristo con el Padre, para que sea nuestra comunicación con nuestro cónyuge, aplicándolo de esta manera. Muy bien. Entonces, miren, entre Jesús y el Padre había mucha comunicación, hermano. Pero la comunicación lleva un esfuerzo, ¿sabe usted? Miren, en Lucas capítulo 6, versículo 12. Vamos a usar el ejemplo de la comunicación de Cristo con el Padre. Entre ellos había mucha comunicación. Pero para esto implica, hermanos, esfuerzo. Jesús se levantaba a orar, hermanos. Miren Lucas 6, 12. Y luego vamos a ir a Lucas 5, 16. Lucas 6, 12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Se da cuenta? Y yo sé, hermanos, escúchenme, yo sé que todos los esposos a veces nos cansamos, pero ¿sabe usted que es algo tan ofensivo cuando tú le dices a tu esposa, o al revés, ya déjame dormir, ¿no? Mañana hablamos? Hermano, y muchos lo hemos hecho, pero fíjense el ejemplo de Jesús. Jesús pasó la noche, ¿qué? Hablando con el Padre. ¿Saben por qué? Porque Jesús se deleitaba con el Padre. A veces yo sé, todos tenemos que trabajar, pero una vez que te esfuerces, hermano, hermana, con tal de que hables con tu esposo o con tu esposa, no te va a pasar nada. Más tiempo has perdido en el celular, en otras cosas que no son de beneficio para tu vida. En cambio, ese momento, a lo mejor tu esposa o tu esposo quiere abrir tu corazón y decirte algo. No le tapes la boca. Y si es posible, pasa la noche hablando. No es tiempo perdido, créelo. No es tiempo perdido. Imitemos a Jesús. ¿Estamos entendiendo esta aplicación? ¿Sí o no? Entonces mañana quiero a todos los brothers aquí con ojeras. No se crean.
Lucas 5:16. No, hombre, pastor, me hubiera dicho eso mi esposa porque... ¿Quién habla más, la mujer o el hombre? A ver. Ya ven, contestaron las mujeres. A ver, otra vez, ¿quién habla más? Ok, Lucas 5:16. Miren. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermano, sal con tu esposa, camina un rato, platica. Va a decir, la hueva al desierto ya se le va a morder una cascabel, pastor. Bueno, no vayas al desierto, pero agarra la aplicación, sal con ella un rato. A veces las esposas se cansan, ¿verdad, hermana? Dígame, saque lo que trae. A ver, ¿se cansan o no? ¿Quieren que la saquen o no? Nadie quiere que la saque aquí. Ya te pegó el codazo el marido, bueno, más que hables. No me saca ni el seguro, pastor, dice. Más él se apartaba, buscaba eso, él lo hacía. Por eso estamos aplicando ahorita este ejemplo. ¿Sí está entendiendo, va, esta aplicación? Hermanos, Jesús se esforzaba por orar, hermano, pasaba la noche orando. Esto nos habla de que a veces estaremos cansados, pero aún así hay que buscar el conversar. A veces la verdad, hermanos, no queremos, siendo sinceros, pero debemos de esforzarnos por mantener una buena comunicación con nuestro cónyuge. ¿A poco cree que es fácil? Muchos traemos así, hermanos, y luego llegamos y, ay, no sabes quién inventó la luz, ¿verdad? ¿Verdad? No, hermano, o sea, por eso siempre es el consejo, hermano, traemos cargas del trabajo, de la iglesia, donde tú quieras, déjalas colgadas en el cerco. Pastor, yo no tengo cerco. Bueno, cuélgueselas al vecino, pues el que sí tiene cerco. Y entre su casa, ¿verdad? ¿Para qué? Porque hay alguien que quiere platicar con usted. Es que vengo cansado. ¿Y qué crees? ¿Que tu esposa estuvo sentada todo el día en la refrigeración? También está ahí moviéndole a las que no trabajan, ¿verdad? También es cansado. O si no, pregúntale al hermano César cuando la hermana Alicia no podía hacer nada. Estaba como el meme, ya dije, ya no aguanto más. A mí también me ha pasado. O sea, yo digo, Señor, ¿cómo le hacen esta mujer? ¿Verdad? Está con el teléfono acá y con la olla acá y con el pie lavando. O sea, y nosotros se nos queman los fusibles, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, hermanos, ellos también necesitan eso. ¿Ok? Entonces, hay que imitar esto. Entonces, implica esfuerzo, ¿no? Ahora también, Jesús obedecía lo que el Padre le decía, hermanos. Jesús obedecía. Y aquí hay una aplicación también. Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Ya voy a estar terminando, hermanos. Es que había mucho y créanme que lo resumí. Los extrañé mucho en diciembre, por eso... Juan 15, 9 y 10. Fíjense, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora aquí lo vamos a aplicar al matrimonio. Esto nos habla de cuando hablamos y llegamos a un acuerdo, ambas partes. Respetemos esos acuerdos, hermano. Si tú llegas a tu esposa y platicas y llegan a un acuerdo, hay que respetar esos acuerdos. Jesús obedecía lo que el Padre le decía. Entonces nosotros cuando hablemos, ¿sabes qué? Mira, esto no está bien, esto, mira, esto. Ok, lleguemos a un acuerdo, hay que respetar. Tenemos que ser obedientes en cumplir, porque cuando hablamos para aclarar algo y quedamos en algo y no se respeta, pues no habrá cambios. No va a haber cambios, hermanos, en aquellas cosas que estamos intentando mejorar. Mira, cuando el Padre le hablaba a Jesús, Él obedecía. Y saben, hermanos, el Padre y Jesús mantenían una estrecha comunión. Y saben, hermanos, a veces no dejamos expresar a nuestro cónyuge. Quizás a veces nuestra esposa llora, no digas amén, ¿verdad? A veces así es, a veces también nosotros lloramos, ¿verdad? O sea, pues la Biblia dice que Jesús lloró, ¿sí o no? Esa es una mentira, que el hombre no llora.
Pero digo, lo más normal es que la mujer, ¿verdad? En sus días, o como dijo nuestra hermana, le dice la perimero, no sé qué tantas cosas dijo la hermana, ¿verdad? La aflixopausia o no sé qué. Pero bueno, o sea, todo eso pues son cambios que nosotros no sabemos, ¿verdad? Hombre, para mí que me está cuenteando mi esposa, dice. Pero escuchen, cuando está llorando y tú le dices, todo lo quieres arreglar con llorar, ¿sabes qué vas a impartir en ella? La vas a deprimir, la vamos a deprimir. Y eso va a producir que ellas ya no expresen sus sentimientos con nosotros. Y ahí se va a romper una comunión. La comunicación se va a romper. Por eso, mira, tráele un pañuelo. Ya, para que déjala tranquila, que se desahogue ya. Y ya, ¿por qué? Porque eso va a crear confianza entre nosotros. ¿Y con quién crees que va a ir ella cuando necesite desahogarse? Digo, primeramente con Dios, pero contigo, no va a ir con la comadre. Porque la comadre si le escucha, va a ir contigo. ¿Por qué, esposo o esposa? ¿Por qué? Porque sabe que en ti puede encontrar su ayuda idónea. Pero qué triste es. Un día vas a empezar a llorar, hombre. No, hermanos. Y muchos lo hemos hecho y hemos fallado, pero no debemos hacer eso. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Varones. Vamos a provocar que ella sea cohibida. Y eso no está bien. Queridos matrimonios, escuchen, esto es verdad, no nacimos siendo los mejores expresándonos. En tener la mejor de las comunicaciones, recordemos que el pecado interrumpió esa comunión, esa comunicación. Pero Jesús vino a restaurar esa comunión, esa comunicación rota. Por eso es importante obedecer primero la palabra de Dios, es decir, lo que la Biblia dice. Debemos de obedecer, cómo hablarle a ella, cómo ella a nosotros. Y en la relación con nuestro cónyuge, una vez más, si llegamos a un acuerdo, hay que respetarlo, obedecer. Así como Jesús obedecía lo que el Padre le decía. Debemos de mantener, si queremos tener una buena comunicación y comunión que Jesús tenía con el Padre, debemos de tener lo mismo que Jesús tenía. Era obediencia. Jesús y el Padre desde muchos años, para no hablar de eternidad, llegaron a un acuerdo de que un día el Hijo del Hombre iba a descender a la tierra para salvar a los pecadores. ¿Y saben qué hizo Jesús? Así como su Padre le había dicho. Llegaron a un acuerdo y Jesús obedeció. Hermanos, platiquemos con nuestra esposa. Lleguemos a un acuerdo y hay que cumplir aunque nos cueste. ¿Sabes qué? Mira, y aquí se abre, hermanos, un abanico para que tú puedas hablar con tu esposa un día y decirle, a ver, ven, pero obviamente orar, ¿verdad? Primero, dime todo lo que te molesta de mí, aunque no pares en 2 semanas, ¿verdad? Apúntalo, lo que sea, y ahí, hermano, ahí vas a tener, mira, mucho material para que nos esforcemos. Pero también, hermanas, aprendan a recibir. ¿Sabes qué? Mira, también ahí hay unas cuantas cositas que no me gustan, pero no lo hagas en venganza, ¿no? Acuérdense que tenemos que hacerlo sinceros para que pueda haber una buena relación. Y no te vayas a burlar tú, ¿verdad, mujer? Porque a veces los hombres también tenemos sentimientos, también necesitamos un cariño. ¿Puedo creer que porque, verdad? No, también de vez en cuando necesitamos, ¿verdad? Un abrazo, un beso, una palabra de ánimo. ¿Verdad? Aunque te hagas el fuerte y digas, no, ya, y te pongas así medio chivón, ¿no? También lo necesitamos. ¿Sí o no? ¿O no, varones? Ay, son orgullosos, ¿verdad? Sí lo necesitamos, ¿verdad? Y el que diga que no es más todavía. Bueno, el obedecer los acuerdos florecerá nuestra comunión y nuestra comunicación. Amén. Conclusión y aplicación. Como pudimos ver en esta enseñanza, la comunicación con Dios es la base para la comunicación entre cónyuges. Y la falta de comunicación en el matrimonio es la destrucción del mismo, hermanos. Querido matrimonio, solo a través de Cristo
Si es que te consideras no cristiano o no hijo de Dios, a través de Jesús, Él restauró la comunión que el hombre perdió en aquel momento que tenía con Dios, en aquella comunicación perfecta en el Edén. Por medio de Jesús puedes venir a Dios en arrepentimiento y fe, pedirle que te perdone, que te ayude. Y después de esto, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Todos aquellos que ya son creyentes en Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, Jesús es nuestro ejemplo a seguir de cómo debemos de mantener una comunicación sana, primeramente con Dios. Porque la vida de Jesús es un ejemplo total de una comunión y comunicación perfecta con Dios. Y si tú ya eres hijo de Dios, escúchame una vez más, y tu comunicación con tu cónyuge no es buena, y tu matrimonio está sufriendo las consecuencias, pues es por pecado. Algo está pasando que está afectando tu comunión, tu comunicación con Dios. Y cuando eso pasa, cuando hay pecado en ti, tu comunicación con tu cónyuge estará mal. Porque nuestra relación más importante es nuestra relación con Dios. ¿Estamos entendiendo? Y nuestro matrimonio van a sufrir las consecuencias. Y escucha esto. Un matrimonio con problemas son hijos con problemas. Nuestros hijos sufren cuando la pareja está peleando. Hay inseguridad de nuestros hijos. Todo porque hay algo que está obstaculizando que podamos tener una buena comunión con nuestro Padre. Pero una vez más, gracias a Jesús, Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Por medio de Él, el Espíritu Santo que procede de Dios y de Jesús, nos va a mostrar cuál es el pecado que nos está separando de esa comunión y comunicación con Dios. Y hoy podemos venir arrepentidos ante Jesús y pedirle que nos perdone, que nos ayude a que podamos tener una comunión y comunicación buena con Dios, que nos perdone y que Él restaure esa comunión y comunicación, primero con Dios y después con nuestro matrimonio. Y solo así nuestro matrimonio será restaurado en el área de la comunión y comunicación con nuestro cónyuge. Porque si esa comunicación no es restaurada, escúchame, será la destrucción de nuestro matrimonio. Y a viceversa, si esa comunión y comunicación es buena, nuestro matrimonio será fructífero, que fue lo que Dios diseñó para el matrimonio. Dios bendijo al hombre y a la mujer y dijo: sean fructíferos, fructificaos y multiplicaos. Esa es la meta de todo matrimonio, ser fructíferos. Y no solamente habla de poblar la tierra, no solamente habla de tener hijos, sino tener un matrimonio estable, lleno de la luz de Jesús. Eso significa ser fructífero en el matrimonio. ¿Aprendimos? Pues vamos a orar. Mientras mis hermanos de la alabanza me ayudan ahí para que vengan, por favor. Vamos a orar y vamos a ser obedientes a la guía del Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo nos debe de decir en qué áreas estamos mal. Y pues a ser obedientes, a renunciar al pecado, para poder mantener siempre, escuchen, siempre, primero la comunicación con Dios y después la comunicación con nuestro cónyuge. Oremos. Y que Dios nos ayude, queridos matrimonios. ¿Aprendimos? Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Toma la mano a tu esposo, tu esposa, con amor, con ternura. Y por favor no le digas nada ahorita. Yo sí te recomiendo que primero le digas a Dios: Señor, perdóname. Va a decir: es que yo no miro en qué pecado tengo. Bueno, yo estoy seguro que sí tienes, pero si quieres hallar uno, el no mantener una buena comunicación con tu esposa, con tu esposo, eso es pecado. Eso es pecado. Así que ya tienes uno. Así que vamos a orar. Te voy a esperar a que salga la hermana del baño, porque quiero que estén todos aquí. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Y si tú ahorita dices: pues aquí no está mi esposo conmigo, no está mi esposa. Mira, déjame decirte que Dios traspasa fronteras.
No importa dónde esté tu esposo, tu esposa ahorita. Él traspasa donde quiera que esté. La oración de fe puede mucho. Donde quiera que esté, vamos a orar como si estuviera a un lado tuyo. Y vamos a pedirle al Señor que restaure la comunión de tu matrimonio. Pero recuerda que tú eres el responsable. Dios, su deseo es que tengamos buena comunicación, pero somos nosotros los responsables. Deja que su Espíritu Santo te muestre qué pecado estás haciendo. Y ya que lo encuentres, arrepiéntete, pídele que te perdone el Señor. Y después de esto, trata de mantener una buena comunicación con Dios primeramente. Y vas a ver cómo tu comunicación con tu esposa, con tu esposo, va a ser una buena comunicación. Amén. Así que vamos a orar. Con tu mano ahí con tu esposa, ¿verdad? O si la abrazaste, o si no, levanta tus manos, tómale una mano. Vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí traemos delante de ti nuestro matrimonio. Primeramente te pido, Padre, por el mío, Señor, no por egoísta, sino que a mí me interesa primeramente más mi matrimonio, Señor. Oro, Padre, para que cualquier pecado que esté, Señor, en mi esposa y en el mío, Señor, y que tú lo conoces, nos perdones. Que nos des la humildad, el discernimiento para reconocer cuál es, y que podamos, Señor, arrepentirnos y hacer un lado, Señor, cualquier pecado que pueda estar obstaculizando, Señor, esa buena comunión y relación contigo primeramente, y después entre ella y yo, Señor. Oramos, Padre. Oramos, pero también oro, Señor, por estos matrimonios a los cuales tú me has mandado hoy a transmitir esta palabra, Padre, porque yo sé que tú estás interesado en todos los matrimonios. Padre, muestra a través de tu Santo Espíritu cuál es el pecado que estamos cometiendo, ese pecado que ha hecho que nuestra comunión contigo, Señor, sea estorbada. A veces es nuestra manera de hablarle a nuestra esposa. A veces, Padre, es nuestra adicción al trabajo, Señor. A veces es nuestro egoísmo, Señor. A veces, Padre, puede ser nuestro orgullo. Tantas cosas que pueden estar, Señor, afectando nuestra relación primeramente contigo. Y si nuestra relación contigo está interrumpida, todas las relaciones se van a venir abajo, Señor, porque la relación más importante es nuestra relación contigo. Así que, Padre, te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor. Restaura nuestra comunicación contigo. Ayúdanos a ser constantes en oración, Señor. Y, Padre, ayúdanos a imitar a Cristo. Ayúdanos a imitar esa comunión que mi Señor y Salvador tenía contigo, Padre, que no le importaba las horas de la madrugada. Él se postraba delante de tu presencia a hablar contigo porque su deleite, su deseo estaba en ti. Padre, que de la misma manera, primeramente, nosotros podamos pasar tiempo contigo, Señor, pero también con nuestro cónyuge, Padre. Ayúdanos, Señor. Nos hace falta tanto esta área a nuestro matrimonio, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin duda va a venir tiempo donde vamos a desear hablar y quizás, Señor, ya no vamos a poder. Señor, algún día tú vas a separar a alguno de los cónyuges que están aquí, que estamos aquí, y ese día vamos a desear con toda el alma voltear a esa cama aquella persona que a veces nos enfadaba con sus mismos discursos, y vamos a querer oírlos y ya no los vamos a oír. Así que, Padre, hoy tú nos has dado ese regalo todavía de poder escuchar a nuestro cónyuge y de poder tenerla en nuestros brazos, tenerlo. Ayúdanos a valorarlo, porque va a llegar un día que será quitado, Padre. Y oro, Padre, para que ese día verdaderamente tú puedas, Señor, en aquel momento que nos llames a tu presencia, decir: buen siervo y fiel, cumpliste como esposo, cumpliste como esposa. Pero, Señor, guárdanos de decir: qué mal esposo fuiste, qué mal esposa fuiste. No fuiste esa ayuda idónea, no fuiste ese sacerdote en tu hogar. Guárdanos, Padre, porque aunque si bien podamos ser salvos y estar en tu presencia, Señor, vamos a estar en un tribunal.
y tú no vas a ocultar las cosas, Padre. Así que no tanto por ser exhibidos o no, lo que sí es porque queremos, Padre, mantener un buen matrimonio, Señor, y esto se basa en la comunicación. Señor, ayúdanos, a todos nos hace falta, Señor, en serio. Y por favor, Padre, desarrolle en nosotros ese valor que Cristo tenía, esa fortaleza que Cristo tenía para tener comunicación contigo, Padre, para tener ese amor, ese tiempo y sobre todo esa obediencia, que cuando hablemos y lleguemos a un acuerdo con nuestro cónyuge, Padre, podamos obedecerlo. Y Señor, ayúdanos a que nuestro matrimonio sea un matrimonio fuerte en esta área de la comunicación, Padre. Que tu mano poderosa esté sobre cada matrimonio aquí representado, Padre. Oro por aquel esposo o esposa que quizás no esté aquí. Tu mano es poderosa, Señor. Oramos por él y por ella, para que seas tú obrando en ellos, trayéndolos a la iglesia, trayéndolos a la salvación, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.